¿Qué tal, gente? Estamos aquí en un capítulo más de la serie de Explorer. Estoy ahora justo en el punto de inicio del capítulo 3. Esta fue la bajada que hicimos cuando todo estaba nublado y no se podía ver nada. Pero como verán, ahora todo está despejado. Se puede ver desde aquí el camino que tomamos en el episodio 3, en el episodio anterior, que es esa bajada. Y esta vez iremos por este camino, todo el medio. Para llegar hasta aquí ya saben que más o menos es todo ese camino desde el anillo vial y todo ese tramo que hay, que es muy suave de hecho. Hay unas cuantas subidas. Y también hay unos pequeños atajos. Y ahora ya estamos aquí. En el capítulo 3 mencioné que esta bajada del medio es una bajada mucho más simple. No es tan técnica, por así decirlo, porque el camino ya está todo marcado. Se ve muy bien incluso desde acá. Y eso que con la GoPro se ve un poco distorsionada la imagen. Solo que una cosa es verlo de lejos y otra es pasar por ahí, ¿no? Obviamente el camino de acá yo lo veo también que está marcado, pero es todo suelto y hay muchas piedras. Entonces supongo que el de allá tal vez sea igual o tal vez no. Eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy. Bien, empezamos. Bueno, gente, eso ha sido una buena bajada. Con la GoPro a veces no se ve tan bien como son, pero las bajadas por acá son muy chéveres. He notado que el camino de acá está un poco suelto, así que se va a patinar bastante, lo cual está bien porque eso lo hace más divertido. Con estas llantas mucho más. Vamos a darle un pequeño saltito, como siempre con estilo. ¡Wow! ¡Oh! Snowboarding! ¡Woo! ¡Oh! 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 ¡Oh, por Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh, qué es eso! ¡Oh! 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 Wow. Ya, gente, hay un problema porque se cayó mi celular. Lo encontré subiendo. Felizmente fue por la mitad más o menos, pero creo que mejor le pongo mi mochila, así ya no se cae de nuevo. Ahora estoy bajando hasta donde dejé mi bicicleta, pero esta bajada está súper chévere. Está súper chévere, ¿eh? Bueno, para que vean más o menos en qué me equivoqué, fue que en vez de que vaya por el lado derecho, que está un poco más limpio y no hay tantas piedras, me metí justo en el que el camino es todo piedras. Fue por eso que me caí y mi suspensión delantera está ya casi en sus últimos días. No me he hecho nada, felizmente. Estaba más preocupado por mi celular que otra cosa. Pero esta bajada es súper fluida. Si tomas el camino adecuado, es súper fluida. Bueno, ha pasado lo peor que puede pasar cuando estás haciendo ciclismo de montaña y cuando estás por la mitad del camino, porque estoy justo ahorita en la mitad, no hay nada a los costados, ¿no? No hay ni casas. Bueno, les cuento qué ha pasado. Cuando uno se cae y se golpea con el timón o adelante, sucede esto, ¿no? Claro, la llanta debe estar así y el timón así, ¿vale? Es normal, deben estar perpendicular. Pero a veces el timón se gira con tu golpe, ¿no? Y entonces solamente ajustas esto, lo desajustas, diré, luego lo acomodas bien y luego ajustas de nuevo y ya está. Pero esta vez no ha pasado eso. Levanté la bicicleta y vi esto.
Esto le pasó a la suspensión. No está dañada en su totalidad, pero no creo que aguante seguir bajando mucho más. Ojalá pueda solucionarlo para que baje tranquilo, ¿no? Porque caminando de acá hasta mi casa es bastante, de hecho. Siendo honestos, no entiendo por qué pasó esto. Se supone que no debería. O sea, no es que la bicicleta o la suspensión se haya golpeado con algo. Lo que chocó fue la llanta con una de estas piedras y yo salí volando hacia adelante, nada más. Así que no sé a qué se deba esto. Tal vez es el material que ya no aguantó y bueno, sucedió eso, ¿no? Bueno, la llanta está un poco chueca, pero creo que puedo manejarla así, no hay ningún problema. Bueno, creo que ya está. Como está fragmentada, no creo que sea adecuado que baje velocidad, así que tengo que hacerlo despacio ahora. Es algo que no me gusta, pero tengo que hacerlo, ¿no? Si no, no llego. Por lo que veo, la suspensión está girándose sola un poco. Tengo que ir lento nada más. Iré caminando ya, pero no, pues no pasa nada. Wow. Wow, me siento mongolo yendo despacio. La jeque. Oh. No, control. Contrólate. O seguimos. Wow. No, mentira. La suspensión está mal y hay que ir despacio, ¿no? Me puedo accidentar. ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! Un salto, pero no puedo darle. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! 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 Bien, hemos llegado ya acá a la intersección. Aún me queda un pequeño camino por aquí nomás, que son piedras. Lo voy a grabar por si acaso, en caso de que la suspensión se doble de nuevo. Y luego ya todo es pista, ¿no? ¡Vamos! Bueno, como verán, se dobló de nuevo la suspensión. No sé cómo haré para ir a mi casa. Tengo que ir despacio, caminando ni loco, así que voy a ir más o menos, no sé, 5 kilómetros por hora. Por acá hay una bajada también. Oh no, en el abismo. Wow. Por favor, suspensión, no te dobles. ¡Wow! Bueno, gente, creo que hasta aquí es el video de hoy. Me he divertido bastante en la parte del comienzo. Igual incluso acá al final, así haya pasado esto de la suspensión. Solo que ahora sí es un poco tedioso porque tengo que ir a mi casa y bueno, es un largo camino. Todas estas montañas no están cerca de mi casa. Lo que me preocupa es que esté manejando a una velocidad media más o menos y que, no sé, que la suspensión se voltee de nuevo o que se parta por completo. Espero que no. La verdad que se ha quebrado también del lado de acá. Pero ha sido divertido. En caso de que vengan y prueben esa bajada, no se metan por donde yo me metí, por la zona de las piedras. Son dos caminos, así que mi consejo es que se vayan por la derecha. Y nada, ¿no? Que lo hagan a velocidad para que se diviertan. Si lo hacen lento, no. Así que espero que hayan disfrutado viendo el video, así como yo disfruté haciéndolo.
Ha sido una buena bajada, una buena experiencia. No olviden suscribirse. Be loco.